tribunais. Na verdade, existe algo mais, a frase do Hart que, na verdade, se conclui o seu trabalho. Existe uma criação, mas essa criação não é totalmente discricionária, ela tem uma margem de controle, uma racionalidade interna, e, na verdade, esse processo tenta desvendar essa racionalidad interna. Incluso yo diría, siguiendo esa línea, que el método permite mostrar claramente si uno está de acuerdo o no con la prevalencia establecida por el tribunal en determinados supuestos. Dentro del conjunto de casos posibles que se consideran en el libro, hay un supuesto que es particularmente conflictivo. Cuando la información es veraz, es relevante y es injuriosa. Muchos constitucionalistas, por ejemplo, sostienen que el carácter injurioso no hace prevalecer al derecho al honor sobre el derecho a la información, que ese es un riesgo que el derecho a la información debe correr en una sociedad democrática. Si la información es relevante y es veraz, por mucho que sea injuriosa, debe ser difundida. Ese es un punto crítico. Ese es un caso de los 8 casos donde los constitucionalistas discrepan. Entonces, esto es importante. La discusión se hace mucho más fina, mucho más elegante además, si podemos circunscribir el debate a un caso determinado, que es el caso que acabo de mencionar. Daniel, só para lembrar, quais são os casos relevantes que você identificou? Las propiedades relevantes son si la información es o no injuriosa, si la información tiene o no relevancia pública y si la información es o no veraz. Certo. Então é interessante que você pega esses 3 critérios, se identifica empiricamente na jurisprudência como critérios criativos, combina como no Normative System, faz uma matriz e identifica as normas que o tribunal vem decidindo. Siguiendo el Normative System, de 3 propiedades relevantes se derivan 8 casos, porque la fórmula que se aplica consiste en elevar la base 2 a la n potencia, donde n equivale al número de circunstancias relevantes. Como aquí son 3, n vale 3, de manera tal que 2 al cubo son 8. Y 8 casos tendrán que ser considerados por el tribunal al tiempo de establecer la prevalencia de un derecho sobre otro. É interessante que é como se eu reconstruísse o sistema abstrato desses tribunais a partir das decisões concretas que eles realizam, identificando as incoerências. É assim. Daniel, a Ana Belém Macho, da Universidade Pompeu Fabra, defendeu recentemente uma tese sobre a irretroatividade da lei tributária. E dentro dessa tese há uma discussão também sobre as mutações das decisões dos tribunais. Então, os tribunais são a boca da legalidade de certa forma e vão criando padrões normativos sobre a legalidade. Mas, repentinamente, eles mudam de posição e começam a ditar uma outra legalidade. Seria uma ferramenta interessante para estar controlando esses padrões normativos em diversas situações dos tribunais e muitas vezes revelando critérios políticos, econômicos das decisões do Poder Judiciário. Este es un punto obviamente de enorme importancia y es un punto muy común en la práctica de los tribunales. Los tribunales modifican criterios de resolución con mucha frecuencia. No siempre ponen sobre aviso, no siempre advierten que han cambiado el criterio y no siempre dan las razones por las cuales cambian el criterio. Precisamente esto es algo que el principio de igualdad en la aplicación de la ley exige. Si el tribunal cambiará de criterio, debería dar razones de por qué ha cambiado de criterio, a los efectos de preservar la igualdad en la aplicación del derecho. Lo otro es proceder arbitrariamente. No dar las razones por las cuales ha producido el cambio es proceder con arbitrariedad, violando el principio de igualdad además. Daniel, uma outra dúvida que nós temos, até do emprego desse seu trabalho, que eu acho fantástico, acho extremamente criativo, diferenciado, é esse nosso desafio de estar tentando encontrar bases empíricas para identificar, trabalhar o direito, até para retornar à sociedade uma espécie de controle aos tribunais. Até que ponto você acha que é viável nós partimos de uma espécie de observatório dos tribunais e, a partir das decisões concretas, identificarmos critérios relevantes dessas decisões concretas de forma a construirmos informações a respeito da jurisprudência dos tribunais, de forma a identificar uma tese 1.2.1.3, um determinado assunto, e ter um padrão quantitativo que seria fornecido por
por essa matriz argumentativa em que eu encontrei os mesmos critérios, o mesmo caso, o mesmo motivo, e conseguisse construir informações a respeito dos tribunais para oferecer à própria sociedade, até para evitar o uso abusivo de ações e de demandas inúteis que já foram resolvidas pelo tribunal. Efectivamente, yo mismo acabo de terminar un trabajo de investigación que aparecerá publicado en menos de un mes, haciendo exactamente ese trabajo. Consistió en tomar 5 años de jurisprudencia de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de mi país respecto de un problema determinado. Eso suponía analizar casi 500 fallos y establecer cuáles eran las circunstancias en las cuales el tribunal hacía lugar a la acción y cuándo rechazaba la acción. De los 500 fallos, conseguí establecer 16 hipótesis de relevancia. Es un esfuerzo muy grande, pero todo aquel involucrado en una tarea académica o práctica de ejercicio de la profesión agradece y valora que esa información esté disponible. Yo creo... 16 hipótesis relevantes, 2 elevado a 16, un número inmenso de posibilidades. No sabría cuántos casos se derivan, cuántas hipótesis se derivan, habría que aplicar la fórmula. Pero eso es una tarea que se valora, se aprecia cuando se haya uno en el ejercicio de la profesión. Estas son además formas de ejercer control sobre el poder. Es mucho más difícil para un tribunal, después que esa información ha sido proveída, decidir una cuestión sin respetar el fallo previo. Alguna razón debe dar si cambia de criterio. É o que nós acreditamos. Achamos que trabalho como esse, aplicado à jurisprudência, vai criar uma ferramenta de controle incrível até para consolidar maior segurança efetivamente, não aquela segurança abstrata de princípios, mas segurança efectiva no controle da argumentação jurídica. Ese trabajo debe hacerse como trabajo académico en el ámbito de las universidades. Creo que las universidades deberían invertir recursos en trabajos de ese tipo. Es mucho más difícil para un profesional invertir tiempo en la identificación de las hipótesis de relevancia y en las soluciones que para un académico, por distintas razones. Creo además que la universidad tiene los recursos humanos y financieros para llevar a cabo esas tareas, incluso con márgenes relativamente amplios de tiempo, 2 años, 3 años. En lo que respecta a ese trabajo que acabo de mencionar, invertí 3 años para identificar 16 hipótesis. É interessante porque nós acreditamos nisso e achamos que é um caminho interessante, que é interessante para a sociedade também, até um caminho até para asociações comerciais, ordem dos advogados. Diría algo más, es importante para el propio tribunal. Yo he tenido reuniones de trabajo con posterioridad a la culminación del trabajo, de la investigación aquella, con los miembros de la Sala Constitucional de la Corte Suprema para mostrarle discrepancias de soluciones en determinados supuestos. Ellos mismos no eran conscientes de aquellas discrepancias. Hoy día tienen un elemento muy importante para determinar cuál es el criterio que han venido aplicando en fallos anteriores en hipótesis similares o idênticas. Muito interessante. O nosso Supremo, por exemplo, aqui no Brasil, tem um site maravilhoso, com todas as informações que você acessa, um mundo de informações. Só que as informações não estão sistematizadas, falta um critério como esse. E talvez possamos trabalhar juntos para fazer alguma coisa nesse sentido. Fala uma coisa, Daniel, nessa tua pesquisa, nessa investigação, você tem notícia de algum país que faz uma espécie de investigação criteriosa sobre seus julgados, de forma a produzir informações estatísticas, uma qualidade mais fina em termos metodológicos sobre seus julgados? Bueno, respecto de la Suprema Corte de los Estados Unidos, hay estudios muy importantes y son estudios sistemáticos. La Universidad de Harvard, por ejemplo, lleva análisis estadísticos sobre la forma como, no solo cómo resuelve la Suprema Corte de los Estados Unidos determinados casos, sino cómo vota cada uno de sus 9 miembros. Esto es muy importante porque permite encontrar patrones de respuesta según la configuración del caso. É isso aí, Daniel. E olha, parabéns pelo trabalho, obrigado pelos esclarecimentos. E o que mais? Fala mais alguma coisa para concluir sobre o que você sentiu quando você terminou esse livro aqui? Placer. Normalmente
trato de sentir placer durante el tiempo que trabajo en la investigación, pero no puedo engañarme, siento mucho más placer cuando termino la investigación que durante el tiempo que trabajo en ella. Bom, é isso. Acho que vamos ter muito prazer para trabalhar juntos também, aplicando os direitos em jogo na prática. Obrigado. Al contrario.